Hola familia, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente en casa después de este descanso que tuvimos de poder pasar un tiempo con nuestras familias y de dar gracias por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz para llevar todas nuestras faltas y nuestros pecados, pero ya estamos aquí de vuelta en nuestra casa JS, la Iglesia del Avivamiento, y hoy no me encuentro con nuestro amado pastor, pero sí con nuestra amada pastora. Mamá, bienvenida aquí al discipulado, como le hemos puesto a este programa de los miércoles. Es un gusto Amén. tenerte aquí. Amén. Muchas gracias. Gracias de verdad primeramente a Dios, por la bendición y el privilegio de poder compartir con la iglesia. Sabemos que todos estos temas han sido de mucha edificación para nosotros, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, y creemos que aún vienen muchas cosas más. Amén. Amén, iglesia. Y como todos los miércoles, te digo, si tú por alguna razón te has perdido alguno de los programas que hemos estado compartiendo, alguno de los mensajes, puedes visitar nuestro canal de YouTube y ahí Ahí nos encontrarás encuentran. los distintos mensajes. Y mamá, hemos estado platicando durante este mes acerca de la vida devocional y Dios ha dado 2 columnas a esta casa y creo que ambas columnas van relacionadas con lo que es la vida devocional. Y hoy quiero que platiquemos acerca de la primera columna que es la La oración oración. y, y cómo la oración es un instrumento y una herramienta que hemos recibido para vivir una vida en victoria, una vida de milagros. Y como siempre nos gusta basar todo lo que hablamos aquí a En la través de la palabra. Quiero leerles Hechos 12, 1 al 5 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: por ese tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Y yo puedo ver aquí 2 escenarios distintos. Un escenario donde vemos la muerte del apóstol Santiago y el encarcelamiento del apóstol Pedro, pero veo aquí una diferencia, y es que por el apóstol Pedro había alguien orando y por el apóstol Santiago no. No se oró. No se oró. Y hace que uno se pregunte qué hubiera pasado si por el apóstol Santiago También se hubiera orado. también se hubiera orado. Y Dios ponía esto en mi corazón, y es que muchas veces nosotros como discípulos de Jesús está esta creencia de que ya no hay que orar porque pues ya la voluntad... Ya todo el Señor lo hizo, cuando fue a la cruz, ya lo hizo todo el Señor y ya no hay que orar, ¿verdad? Porque dice que fuimos sanados, fuimos perdonados de pecados, y me voy a meter un poquito ahí donde tú estás. Creo que sí hay como cierta... a veces se comparte de eso y estamos erróneos en eso, estamos equivocados, porque si la palabra de Dios nos dice que tenemos que orar en todo tiempo, que tenemos que orar por la mañana, al mediodía, por la tarde, en todo tiempo, oremos sin cesar, dice la palabra. Entonces no podemos dejar de orar, ¿verdad? Por todas las situaciones, porque el ser humano vive tantas situaciones, diferentes cosas, que necesitamos de verdad estar en esa comunión directa con el Padre, ¿verdad? Saber que estamos clamando, que el Espíritu Santo nos va a ayudar
Esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza, ¿verdad? Como tú dices, ¿qué hubiera pasado si se hubiera orado por el apóstol Santiago también, ¿verdad? Tal vez no lo hubieran matado. No sabemos qué hubiera pasado, ¿verdad? Porque Pedro sí salió ileso de eso, ¿verdad? Salió avante. Había una iglesia que estaba orando por él. Amén. Y creo que así como en este pasaje, pues nos retrata muchas veces cómo somos nosotros como cristianos y como discípulos. Muchas veces creemos que ya es la voluntad de Dios que pasen las cosas y ya todo está escrito. Pero a lo largo de la palabra de Dios y a lo largo de la escritura, creo que hay tantos ejemplos de cómo una oración cambió las situaciones. El encarcelamiento del apóstol Pedro es un ejemplo, porque al tener a una iglesia orando fervientemente ahí, pues posteriormente, si continuamos leyendo la historia, vemos que él, después de esta situación, su final no fue la muerte, sino que logró salir de la cárcel. Y hace que uno se pregunte muchas veces qué hubiera pasado si yo hubiera orado por una enfermedad, o qué hubiera pasado si yo hubiera orado por mi familiar. Quizás hoy él estaría con el Señor y no le hubiera pasado tal vez. Bueno, acuérdate que sin ir tan lejos, tu hermano fue orado de verdad cuando ya los médicos habían dado un diagnóstico que nos preparáramos, ¿verdad? Que ya era algo terminal para él, pero oramos y la iglesia se unió a orar y mucha gente orando por él, y vimos la respuesta de Dios, vimos cómo Dios lo sacó sobrenaturalmente, al punto de que en el hospital le llamaban el milagro, ¿verdad? Milagro. Los doctores estaban impresionados de verdad de lo que, ahí sí que Dios, ellos estaban convencidos de que había sido Dios, porque ya el diagnóstico de ellos era que él no pasaba la noche, que él no iba a vivir, no había medicamento que le hiciera, todo lo que le ponían no funcionaba, pero Dios intervino a causa de la oración. Amén. Y iglesia, lo que queremos motivarte es de que quizás tú has recibido un veredicto y tú te has acomodado a pensar, porque es algo que nos puede pasar de, es la voluntad de Dios, pero hoy Dios nos está hablando, creo yo, a que tenemos que mantenernos orando fervientemente, porque la oración toca el corazón de Dios. Así es. Al final, al tocar nosotros el corazón de Dios, Él puede mover su mano y hacer que las situaciones cambien. Y una historia que creo que es bastante conocida aquí en la iglesia por la Escuela Mundial de Oración es la del profeta Elías, porque por 3 años no había llovido en Israel, había estado había un gran hambre, pero Dios le habla a Elías y le dice que va a llover, y en Primera Reyes 18:1 dice: más tarde, durante el 3er año de sequía, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Y al final Elías es una representación que vemos en la escuela, envía a su criado 7 veces y a ver si hay algo. Lluvia, a ver si hay una nube, por lo menos. A ver si hay una pequeña evidencia. Pero Dios manda una respuesta cuando nosotros oramos fervientemente. Y es muy fácil pensar, el profeta Elías, o vemos a los grandes hombres de la fe como personas incorruptibles, pero al final eran personas que eran tan humanas como nosotros. Con debilidades. Pues Elías era un hombre como nosotros, ¿no? Con debilidades, con defectos, totalmente humano, ¿verdad? Como para uno decir, no, es que a Elías seguramente el Señor le respondió porque era un gran hombre, sí, era un gran hombre. Elías tenía una gran fe en Dios, ¿verdad? Y eso es lo que realmente en la oración mueve la mano de Dios, la fe que tengamos en la oración que estamos haciendo, porque a veces venimos ante el Señor con oraciones solo porque hay que orar, ¿verdad? No, pero tenemos que venir con un corazón, con la convicción
de que el Señor esté escuchando nuestra oración. Y yo me imagino a Elías cuando dice que tenía la cabeza metida entre las piernas, entre las rodillas, ahí metida la cabeza casi en la tierra, ¿verdad? Orando fervientemente, dice. ¿Verdad? Entonces, esa oración subió al cielo y, como tú dices, movió la mano de Dios. Amén. Y creo que uno a veces duda del poder que uno puede tener cuando nosotros oramos, pero al final creo que hay una colaboración entre el cielo y la tierra cuando nosotros oramos fervientemente con una verdadera y genuina fe de que lo que estamos pidiendo se va a hacer, porque a mí me llama la atención. Elías pudo no haber orado porque ya Dios le había dado la palabra. Sí. Ya Dios le había dicho, voy a hacer llover. Y cuántas veces nosotros no hemos recibido una palabra y lo que hacemos es acomodarnos a esperar que llegue la palabra y solo ponemos las manos a ver cuándo viene la bendición. Pero Elías entendió que él tenía que hacer una parte también. Él hacía lo natural para que Dios hiciera lo sobrenatural. Así es, así es. Y eso creo que nos pasa a muchos, ¿verdad? Que creemos que Dios lo va a hacer o lo tiene que hacer todo. Y hay una parte que nos corresponde a nosotros hacer, ¿verdad? Y es lo que humanamente podemos hacer. Nosotros podemos orar, podemos clamar, podemos mostrarle a Dios esa fe que hay en nuestro corazón para que Él se mueva, para que Él haga, para que Él cumpla, para que Él obre el milagro que nos ha prometido. Pero como tú decías, la colaboración, ¿verdad? No solo sentarnos a esperar de que Dios tiene la obligación de hacer aquello que nos ha prometido. ¿Verdad? Él por amor, por misericordia de verdad, pero espera una parte de nosotros, que nosotros también actuemos en lo que Él nos ha hablado. Amén. Y creo que cuando nosotros logramos alinear nuestros propósitos y nuestras peticiones con los propósitos de Dios, la respuesta viene. La respuesta viene porque al final, cuando nosotros oramos por alguien que está enfermo y es sanado, la gloria se la lleva Dios. Así es. O cuando se ora por un matrimonio, por una familia que sea restaurada, al final uno no es el que se lleva la gloria, sino la gloria se la lleva a Dios. Entonces, creo que como discípulos, como cristianos, no tenemos que cansarnos de pedir. Creo que a veces uno ora una vez y no ve respuesta y llega incluso uno a pensar, es que la oración no funciona, ¿eh? O como equivocadamente a veces pensamos, no, es que Dios ya conoce mi necesidad, ¿verdad? Ajá, ya también. No tengo que orar porque ya Dios conoce mi necesidad, o no voy a orar por lo mío porque hay tanta necesidad en el mundo que ya lo mío, pues ya Dios sabe lo que necesito, ¿verdad? Pero Dios necesita escuchar también de tu boca que hay una necesidad, que no hay orgullo en nosotros, de verdad, para venir y pedirle, ¿verdad? Porque dice que pidamos y se nos va a dar. Amén. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ser obedientes a la palabra, que a veces nos cuesta un poquito, ¿verdad? Porque no hacemos lo que nos ha dejado el Señor en la palabra. Amén. Y ese libro tan lindo y que nos inspira tanto, pues que ahí está todo. Ese es el manual de vida, ¿verdad? Amén. Y al final es el manual para que llevemos una buena vida y una vida de bien. Y yo les hago la pregunta, tú que me estás escuchando, ¿cuántas promesas te ha dado Dios a tu vida, a tus hijos, a tu familia? Y lo único que te ha faltado quizás es hacer una oración con fe para ver ese milagro. ¿Cuántas promesas hemos recibido nosotros? Pero por estar acomodados, quizás solo esperando a que Dios cumpla su palabra, no nos hemos movido. Y es que yo veo algo aquí en estos versículos de Elías, y es que al final, al Elías orar, y cuando nosotros oramos conforme a las palabras que hemos recibido, nosotros mostramos que verdaderamente creemos en Dios. Así porque creemos, al orar nosotros estamos
evidenciando que le pedimos a un Dios vivo, a un Dios que responde, a un Dios que tiene el poder de cambiar las situaciones que nosotros estemos viviendo. Entonces, creo que nosotros no es una casualidad que una columna de esta casa sea la oración. Amén. Y es interesante también porque, como decíamos al principio, pues mucha gente dice, ay, no, es que ya no se tiene que orar porque ya todo está escrito. Pero la oración, creo yo, ya todo se dijo, ya todo fue hecho. La oración importa porque la oración tiene el poder para cambiar nuestras situaciones, cambiar lo que hoy estemos viviendo, el momento difícil. Y otro punto que veo yo, que muchas veces donde nosotros como discípulos, no sé si podría decir fallamos o tenemos una perspectiva equivocada, es que muchas veces nos acostumbramos a ver la necesidad, pero ya nos insensibilizamos. Vemos la necesidad, pero no, o tal vez aquel que también tiene la necesidad, pero que no ora. Uh-huh. O sea, te presenta a ti, te dice, mira, ora por mí, ¿verdad? Ora por mí. Pero y él durmiendo todas las noches, ¿verdad? Entonces no, tenemos que accionar nosotros porque Dios espera eso de nosotros. Amén. ¿Verdad? O sea, si vamos a decir que somos discípulos que estamos en la brecha por otros, está bien. Pero por tu necesidad también tú te tienes que levantar. O sea, no como muchas veces hacen que vienen a dejar la petición de oración y ahí ora por mí, pero yo no oro. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Solo esperando a que Dios me haga el milagro, pero yo no voy a hacer la parte que me corresponde. Exactamente. Y a mí me llama la atención siempre leer un poquito, informarme acerca de la historia. Y esta semana estuve leyendo acerca de cómo funcionaban las civilizaciones pasadas y pues en los tiempos en el que se escribió Ezequiel, estaba leyendo cómo funcionaba un poquito pues el sistema de defensa de las ciudades y en la información que yo leía pues explica cómo las ciudades habían ciudades que estaban amuralladas y cuando recibían un ataque y las ciudades las murallas, eran vencidas, siempre había un guerrero dentro del ejército que era el primer guerrero en estar a la brecha para defender su ciudad cuando la atacaban. Cuando las ciudades eran atacadas. Uh-huh. Y me llama la atención, entendiendo esto, lo que dice Ezequiel 22:30. Dice, fue escrito busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Y a mí esto me impactó porque creo que muchas veces nosotros como discípulos únicamente estamos viendo la necesidad ahí pasar y hay alguien enfermo de cáncer o de diabetes o van a operar a alguien de algo delicado y solo vemos como que fuera un nombre más. Sí. No nos tomamos esos 5 minutos que nos han pedido, que nos hemos propuesto de verdad para ver ese milagro, para deshacer de verdad la obra que el enemigo quiere hacer, porque a veces quiere destruir los matrimonios, a veces quiere destruir una familia a causa de una enfermedad, quiere destruir las finanzas, quiere destruir a la familia completa, ¿verdad? Amén. Porque ese es el plan de él. Amén. Ese es el plan de él, destruir, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un arma poderosa que a veces no la usamos. Y creo que el llamado de Dios que hoy Dios nos hace es a pararnos a la brecha. Recordemos que en los tiempos de cuando fue escrito Ezequiel,
Era un tiempo en las que las batallas se peleaban cara a cara, espada a espada, y funciona de la misma manera en el ámbito espiritual, siento yo. Nosotros podemos ser discípulos que batallen por nuestros hogares, batallemos por nuestros negocios. Quizás tú con lo que has estado batallando ha sido con la limitación, con la pobreza de mentalidad, falta de visión, con tantas cosas. Pero creo que hoy tenemos que ser discípulos que se paren en la brecha a creer por su milagro. Que, como tú decías, ya no seamos esos discípulos que, pastor, ahí le encargo que ore por mí, que ore por mi esposo, que ore por mi esposa. Y uno con mucho gusto lo hace. Que ore por mi matrimonio, ya ni por el matrimonio, orar. Entonces, uno con mucho gusto lo hace, pero creo que hay una parte que uno tiene que hacer. Sí. Hay una parte que tú podés interceder por mí, por mi casa, por mi hogar, por mi negocio, por todo. Pero hay una parte que le corresponde a uno, pues es el que tiene que defender su hogar, uno es el que tiene que defender su negocio y pedirle a Dios que lo bendiga a uno. Así es. Entonces, hoy creo que ese es el llamado. Dios está esperando, Dios está esperando de verdad que nos levantemos, que seamos esforzados, que seamos valientes, que le creamos a Él. Cuando venimos y doblamos nuestras rodillas, cuando vamos a ese lugar de intimidad, a ese lugar secreto, que vayamos con la plena convicción que la oración que vamos a hacer, no importa. No, a veces la gente dice es que yo no oro porque no sé orar. Orar no es rebuscar palabras, orar es platicar con papá. Decirle, me siento así, tengo esta necesidad, ¿cómo puedo hacer? O háblame porque yo necesito escuchar tu voz, o muéstrame por la palabra qué es lo que tengo que hacer. ¿Verdad? Eso es lo que Dios está esperando, que doblemos nuestras rodillas y le digamos, Señor, me humillo y me rindo a ti. Amén. ¿Verdad? Amén, porque amén. no hay nada ¿qué otra cosa podemos hacer? Y es que al final la oración es algo tan complicado, pero tan sencillo. Y creo que a veces nos cuesta tanto orar y ponernos en la brecha, porque el enemigo sabe que cuando un cristiano se pone en la brecha, está listo para vivir una vida milagrosa. Es un guerrero, así es. Y muchas veces quizás si hay alguien que nos esté viendo hoy que quizás está haciendo esa pregunta que tú decías, ¿verdad? Yo no sé cómo orar, y piensa que hay que poner música zen y preparar y palabras que a veces no saben ni qué quiere decir, ¿verdad? Pero no. Llevar el diccionario para comunicarse con Dios. Pero al final es tan fácil como esta plática que hoy estamos teniendo tú y yo. ¿Sí? Ir delante de Dios y reconocer que no podemos en nuestras fuerzas. Nuestra debilidad. Que pedirle que Él se fortalezca en nuestra debilidad, como dice la palabra. Porque creo yo que el enemigo está todos los días tratando de atravesar esa muralla. Muralla que es nuestra vida, nuestro corazón, la iglesia, nuestra familia. Pero la pregunta creo que hoy sería si estamos dispuestos a ser ese guerrero que se pare en la brecha para defender lo nuestro. A ponernos en la brecha, ponernos ahí en la puerta, ¿verdad? Al ver el ataque del enemigo, si estamos dispuestos a través de la oración, vencer ese ataque, vencer la situación difícil que Mira, hoy de verdad que es tan necesario orar por todo lo que vivimos. No solo por mí, por fulanito, por menganito, por toda una nación. Porque realmente estamos siendo pues atacados, como tú decías, ¿verdad? Las murallas, cuánta cosa fea, cuánta muerte, cuánto robo, cuánta extorsión, cuánta corrupción, cuánta cosa fea de verdad que a causa de la oración, que si nos uniéramos todos y oráramos y nos pusiéramos de acuerdo, Dios nos ha sostenido hasta hoy.
Sí. Dios ha sido bueno y ha sido fiel y ha sido misericordioso, pero necesitamos de verdad como un solo cuerpo unirnos como ese ejército que tú decís y rodear la nación, ¿verdad? A pura oración. Amén, porque creo que hasta el día de hoy hemos estado como al margen, ¿verdad? Observando que las catástrofes que hoy pues hay cierta cantidad de homicidios y de alguna manera uno dice, ay, pero no fueron tantos, pero cuando no debería de haber ninguno, sí. cuando no debería de haber ninguno. Y estamos como encima de las murallas viendo qué pasa sin tomar ninguna acción. Pero creo que hoy Dios nos está llamando a accionar, a tomar acción. Allá creo que el tiempo de estar estáticos viendo solo lo que pasa sin hacer nada ya pasó. Hoy creo que es un tiempo en el que nosotros como iglesia, como cristianos, como discípulos, tenemos que pararnos en la brecha de verdad a defender la palabra de Dios, a defender a nuestra familia, padres, a defender a sus hijos de los ataques de la sociedad, a defender nuestra fe. Pero porque los beneficiados vamos a ser nosotros al final, ¿verdad? Exactamente, pero el valor y el coraje para hacerlo solo lo vamos a ganar en la oración. De rodillas. Porque al final es Dios quien sale en defensa de uno. Es Él. A Él es el que necesitamos de verdad, ese poder, esa misericordia, todo lo que es Él en nuestra vida, eso es lo que necesitamos, pero necesitamos humillarnos. Necesitamos buscar de Dios en oración, clamor, decirle, Señor, de verdad, yo no puedo. ¿Verdad? Porque a veces creemos que sí podemos y peleamos en nuestras fuerzas y salimos derrotados. Y nos damos el topón porque nuestras fuerzas son tan pocas, ¿verdad? Pero Él es todopoderoso. Y si Él ha prometido cualquier cosa que haya prometido, nosotros hagamos lo que podemos hacer y Él se encarga de hacer lo que a Él le toca. Lo que a Él le toca. Por ejemplo, si no tenemos una provisión, nosotros no vamos a ir a robar a algún lugar, no vamos a ir... dijimos que no somos de los que vamos a pedir prestado tampoco, ¿verdad? Entonces tenemos que orar y confiar que Él va a mover, no sabemos de qué manera, la situación para que esa provisión llegue a nuestra casa. Amén. Si un matrimonio se está desbaratando, también tenemos que orar y clamar y decirle al Señor, Señor, restaura o restituye o perdóname, porque a veces siempre creemos que la otra persona es la culpable, ¿verdad? Pero un matrimonio es de dos. Es de dos Entonces, vías. reconocer, ¿verdad? También necesitamos reconocer cuando algo no está bien. Cuando algo no está bien, y al final tenemos que reconocer que la oración es algo tiene que ser parte de los esenciales de nuestra vida cristiana. Sí. Porque es un asunto verdaderamente serio, es verdaderamente... Tiene que ser esa columna, como tú dijiste al principio. Sí, tiene que ser la columna una de las columnas que sostenga nuestra vida, que sostenga nuestra relación con Dios, porque cuando viene el momento difícil, cuando viene la prueba, el que nosotros tengamos victoria o derrota va a depender de la oración, porque el cristiano, el creyente o el discípulo que no ora, creo yo que va a sonar algo fuerte, pero está condenado quizás a no vivir una vida en victoria, porque espiritualmente te vas muriendo. Exactamente, porque te vas muriendo, ¿verdad? Al final el que sale en defensa de uno siempre es Dios. Así es. Y cuando nosotros no estamos ahí conectados con Dios, probablemente los ataques del enemigo nos boten. Y es por eso que yo veo la oración como un asunto de vida o muerte, ¿va? Porque ¿qué pasa? Mira, vamos a imaginarnos esto. ¿Qué pasa si tú no tomas agua por 3 días? Se deshidrata uno. Y puedes morir, ¿verdad? Deshidratado uno puede morir. Entonces, tenemos que ir a esa fuente, ¿verdad? Todos los días, constantemente, para ser saciados.
tomar, beber de esa agua que es Él. Amén, amén. Y suena que todo es malo, pero creo que hay una esperanza y es de que Dios quiere usarnos a nosotros. Porque Así es. el hecho de que hoy Dios esté hablando esta palabra es evidencia de que Dios quiere usarte a ti, que tú que nos estás viendo o que nos estás oyendo en tu carro, nos estás viendo desde tu casa. Dios quiere usarte a ti para ser ese hombre y esa mujer que esté en la brecha y que pueda producir grandes victorias para que Dios se glorifique, para que quiere usarnos a cada uno de nosotros para producir bendición, tanto en tu trabajo. Que ya no se diga, busqué uno y no encontré. Exactamente, que si Dios llegara a preguntar, busqué uno, creo que aquí podamos nosotros levantar la mano y decir, acá estamos, Señor, estamos dispuestos a ser esos guerreros de oración, esos hombres y mujeres de oración que puedan detener calamidades, Así es. que puedan producir bendiciones y que puedan ser usados para que nuestro buen Dios sea glorificado. Y en nuestra casa hemos recibido distintas herramientas y desafíos, y creo que un desafío que nos reta verdaderamente a estar en la brecha es importunando los cielos. Amén, amén. Y qué bendición de verdad, importunando los cielos, porque hemos visto de verdad tantos milagros ahí, hemos visto sanidades, hemos visto restauraciones, hemos visto como lo que tú decías, como el mover de la mano de Dios. Dios yendo a sanar, a salvar, a defender, cosas de verdad sobrenaturales que uno dice esto, solo Dios, ¿verdad? Amén. Solo Dios. Y en importunando los cielos creemos que orar es golpear, porque eso es lo que hacemos todos los días a las 6 de la tarde, golpear y golpear, y tal vez con la misma petición, hasta que vemos realmente que Dios obra. Porque Amén. eso es lo que Dios quiere, una constancia, una perseverancia, el estar, tal vez oramos toda la semana lo mismo, ¿verdad? Por las mismas situaciones, pero sabemos, vamos con la confianza de que vamos a ver un día cómo Dios se levanta y dice, de verdad, está bueno, pues si abre la puerta, ¿verdad? Dice, ya le respondo mejor. Ya, mejor le respondo porque estos no se van a callar, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que Dios quiere. Que seamos constantes, que seamos perseverantes y que vengamos con esa convicción. Eso es lo que yo más les digo a los hermanos de verdad, que cuando hagamos una oración tengamos la fe, como la que tuvo Elías, para detener la lluvia y para hacer que lloviera después. Amén. Siendo él un hombre como nosotros, ¿verdad? Porque no era... sujeto a pasiones. Exactamente, no era el superhombre, sino Elías era un hombre como nosotros. Amén. Y creo que no importa la necesidad que hoy puedan tener o que hoy tengamos, Dios es un Dios que está por encima de todo y Él puede resolver la situación que sea, pero nosotros tenemos que estar ahí tocando la puerta hasta verdaderamente ver una respuesta. Hasta alcanzar. Y no cansarnos, como tú decías, quizás por semanas de hora por la misma petición, pero no hay nada más satisfactorio que ver cuando Dios le responde a uno una petición de oración, cuando uno ha estado orando y orando y orando y orando y orando. Y te llaman para decir, miren, ya no oren por mí porque ya salí del hospital, estaba en el intensivo. Exactamente, y a mí me venía a mi corazón una persona hace 2 semanas y me escribió un amigo que necesitaba oración por su suegro. Me escribió a través de redes sociales que pues había sido sometido a un procedimiento y no había respondido como ellos esperaban y se complicó la situación. Pero me llamó la atención que nos escribiera a nosotros, porque aunque él es cristiano y va a una casa,
de alguna manera creo que han visto cómo Dios ha respondido las oraciones que se han hecho en esta casa y a la semana él me vuelve a escribir, Fer, mira, gracias por sus oraciones, ya mi suegro salió sin ningún problema. Entonces eso nos anima a verdaderamente a seguir y no parar de orar, sin importar la situación que sea económica, lo que tú estés, la petición que tú estés teniendo, alguna sanidad, restauración familiar, sin importar lo que sea. Creo que podemos acercarnos confiadamente a nuestro Padre, a tocarle la puerta, y a través de la persistencia vamos a ver nuestro milagro. Y mamá, se nos acaba el tiempo, pero lástima que aquí no se siente, hombre. Como dice nuestro pastor, el tiempo pasa en dólares acá porque muy rápido. Pero iglesia, escríbenos ahí en el chat qué ha hablado Dios a tu vida. Nosotros hemos sido bendecidos con esta palabra y sabemos que tú también lo has sido. Hoy yo te dejo con esta pregunta para cerrar. ¿Estás dispuesto a hacer la parte que a ti te toca? ¿Estás dispuesto a ponerte en la brecha? A ponerte en la brecha por lo que sea que tú necesites. Yo no conozco tus peticiones, pero sí conozco al Dios al que le pedimos. Así y sé que es un Dios bueno, es un Dios misericordioso y lo más importante, es un Dios que responde. Amén. Amén. Así que, iglesia, como siempre te decimos, gracias por conectarte y darnos de tu tiempo para recibir esta palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y sin más que decir, pues ya solo nos queda compartirte los anuncios de nuestra casa. Este sábado las mujeres comprometidas tienen una actividad. A las 4 de la tarde las esperamos, mujeres de la iglesia, las esperamos aquí en su casa, en JS. A las 4 de la tarde vamos a estar pasando un tiempo muy precioso, muy bendecido, lleno de la presencia de Dios. Habrán muchas noticias nuevas para ustedes. Y de igual manera a todos los friends de esta casa, los esperamos aquí a las 4 también. Pues vamos a estar teniendo una actividad ahí diferente, así que padre de familia, si tú tienes a tu hijo, y madre, si tú vienes a la actividad de comprometidas, puedes traer a tu joven, a tu hijo, para que podamos pasar un tiempo y tanto jóvenes como mujeres recibir del Señor. Y como te decimos siempre, te esperamos el domingo en cualquiera de nuestras 2 reuniones a las 9 de la mañana y 11:30. Y si para ti esta transmisión y el mensaje de hoy fue de bendición, te invitamos a que lo compartas a alguien que tú puedas saber que está en necesidad, alguien que tú sepas que está en necesidad y que necesita verdaderamente hoy dejar de estar al margen y pararse en la brecha. Mamá, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, mi amor, por haberme invitado. Y solo quiero dejar algo aquí que escribí. Dice que orar es golpear el cielo. Manifiesta de verdad nuestra irrevocable decisión de esperar en Dios hasta que Él obre. Es estar a la puerta de la gracia y la misericordia de Dios. Así que cada vez que tú ores, cree que vas a renovar tu encuentro con Dios. Cada vez que oramos, renovamos ese encuentro con el Señor. Y muchas puertas que estaban cerradas. Oye bien, porque hay personas que han creído que las puertas que han tocado no se les han abierto, pero muchas puertas que estaban cerradas se abrirán y muchas cosas que estaban como trabadas se destrabarán realmente si logramos perseverar en esa oración. Así de que si tú quieres ser parte de Importunando los Cielos, también puedes escribirnos y nosotros te haremos llegar cómo tú puedes ser parte y ponerte en la brecha, como orabas, pastor, hace un momentito,
de ver tantos milagros, porque Dios quiere obrar muchos milagros, quiere ver a gente alcanzando el cumplimiento de las promesas. Y no quiero dejar este momento sin aprovechar para darle gracias a todos aquellos sembradores generosos, de corazón generoso, aquellos que cada miércoles, cada domingo, nunca vienen con las manos vacías a la casa de Dios. Hoy en la pantalla aparecerán las cuentas de la iglesia. Tú puedes hacer ahí tu depósito de tu diezmo, de tu ofrenda, una aportación, lo que el Señor te ponga en el corazón. No te olvides nunca de ser obediente, porque cuando Dios nos dice dame algo, es porque algo mayor el Señor tiene para nosotros. Así de que muchas bendiciones, que seas prosperado, que seas bendecido en todo, que lo que tus manos toquen, que el trabajo que tú hagas, veas la bendición de Dios en todo. Muchas bendiciones para todos. Así que familia, que tengas una buena noche, que Dios te bendiga y nos vemos el día domingo en nuestras 2 reuniones.